Este número 4, rápidamente vamos a ver, ya hemos entrado a la República, entramos en los primeros años de la República y comienza l- lo que en todo gobierno o nueva nación recién nacida, en este caso estamos por los años 1826, 1827, recién nace la República y comienza la pugna por el poder. Y obviamente estas pugnas por el poder se dan ya que, como ya es independiente la, la nación, entonces necesita un gobernante, en este caso un presidente. Y habíamos indicado que el inicio de la República, al igual que todos los países cuando inició en crisis, ¿no? Y el Perú no fue la excepción. Pero a eso sumémosle la corrupción, que desde el que comenzó la parte republicana de nuestra nación, comenzó igual también la corrupción. Por ejemplo, la deuda externa, el préstamo que se hizo a Inglaterra, llegó al Perú, pero obviamente no se distribuyó correctamente. Gran parte de ese préstamo, nuestra primera deuda externa, fue a parar a los bolsillos de los gobernantes, principalmente, como le digo, la corrupción. Y luego de estos primeros años, de estos 3, 4 primeros años, los militares empiezan a querer entrar al poder. ¿No? Y justamente a este periodo en el cual los militares que lucharon en la independencia, ¿ok? Lucharon en la independencia, quieren obtener el poder y gobernar el país que liberaron, ¿no? Entonces, ya este primer periodo donde gobiernan los militares se llama el militarismo. En este caso, hubo dos periodos de gobernantes militarismo. En este caso, vamos a ver el primer militarismo, ¿no? También conocido como el militarismo de la victoria, ya que fueron los que ganaron la independencia, ¿no? Hay un segundo militarismo que vamos a ver más adelante, en el cual el militarismo de la derrota. ¿Por qué? Porque son los militares que gobiernan nuestro país después de la guerra con Chile. ¿Sí? Y después de la guerra con Chile, porque se pierde la guerra, entonces son los militares que gobiernan después de la guerra con Chile, y por eso se le llama el segundo militarismo, ¿no? O militarismo de la derrota, ¿no? O de la vergüenza, inclusive algunos historiadores. Pero bueno, eso ya es otra historia. Vamos a este primer militarismo, en el cual se centra en este periodo los militares que gobiernan son los militares victoriosos y por ello el militarismo de la victoria recibe también este primer militarismo. Son tres los militares de la victoria que entran en este periodo, ¿no? El antecedente es cuando Simón Bolívar se va del país, ¿sí? Recuerden que el Congreso Constituyente le, le, ya no le otorga los permisos, ¿no? Ya no le otorga todos los privilegios que tenía Bolívar, ¿no? Y justamente rechaza todos los privilegios, ¿no? Primero, el Congreso, por segunda vez, nombra a su presidente del Congreso, a Luna Pizarro, a Javier de Luna Pizarro, ¿no? La primera actitud fue anular justamente todas las credenciales que tenía, no solamente Bolívar, sino todos sus lugartenientes, todos los representantes, todos los bolivarianos, le sacaron todos sus privilegios. Uno de los importantes personajes, Andrés de Santa Cruz, renuncia como presidente del Congreso, ¿sí? Y justamente la elección del Congreso para un nuevo presidente fue por el mariscal José Lamar, quien inicia como una nueva etapa de presidencia, ¿no? ¿Ok? El primer gobierno de este militar fue de José de la Mar, ¿no? Que por mayoría, por unanimidad, prácticamente, por amplia mayoría, fue elegido como nuevo presidente del Perú, ¿no? Y se inicia en el año 1827, ¿no? Entonces, el primer militar de este militarismo es José de la Mar, ¿no? Posteriormente vamos a ver el segundo gobernante, que es Agustín Gamarra, y que este personaje es importante porque dentro de su periodo justamente sucede lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿no? Lo que es la Confederación Perú-Boliviana, ¿ok? En el cual Chile y otros países rechazan esta confederación porque ven una nueva nación más poderosa, ¿no? Que benefició en gran parte a Perú y luego Bolivia toma esto de pretexto para
justamente solicitar ciertos privilegios, que ahora vamos a ver en el siguiente tema, ¿no? Y el tercer militar que vamos a ver en este capítulo es Luis Or Orbegoso, que también tiene que ver mucho con lo que es la Confederación Perú-Boliviana. Básicamente le puso fin, ¿no?, a esta confederación. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Y ahí hay actos que vamos a ver en este capítulo del primer militarismo, ¿no? Rápidamente, entonces el primer gobernante de este primer militarismo es José de la Mar, el segundo Agustín Gamarra y el tercero Orbegoso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo José de la Mar en este periodo, ¿no? Políticamente, chicos, José de la Mar confecciona o elabora la primera constitución del Perú, republicanamente hablando o localmente hablando. ¿Por qué es esto? Ya se había hecho una constitución, ¿sí? ¿Recuerdan? La de 1826, la cual no duró ni siquiera una semana, unos días, porque era un modelo muy fiel al modelo francés, prácticamente era una copia del modelo de la Constitución francesa, ¿no? Solamente le cambiaron el nombre, ¿no?, prácticamente. Constitución política de Francia, la cambiaron por Constitución política del Perú, era el mismo modelo francés, el cual no prosperó, y Lamar hace esta nueva constitución, pero tomando en cuenta el modelo americano, en este caso, ¿no?, el modelo norteamericano, para ser específico, ¿no? Y se forma por primera vez un sistema bicameral, un sistema de diputados y senadores, ¿no? Con lo cual los nuevos congresistas en la actualidad quieren volver a este sistema de la Constitución de 1828, un sistema bicameral, ¿no?, senadores y diputados. Es decir, ya no solamente 120 congresistas, sino 240 congresistas, que ahora 120 serán diputados y 120 serán senadores. Quieren tener más poderío, ¿no? Obviamente esto es rechazado por la población, no solo actualmente, ¿no? Y también eh, y también es repudiado, ¿no?, por nuestra sociedad actual, lo que quiere hacer este Congreso, ¿no? Bueno, volviendo al primer militarismo, esta Constitución de 1828 es netamente un modelo adaptado al Perú, pero en base al modelo norteamericano, específicamente de las 13 colonias que ya recientemente se habían independizado, y toman en cuenta la Constitución de los Estados Unidos, para ser específico, como base aplicable acá al Perú, ¿no? Esto lo hace José de la Mar. En el aspecto interno, José de la Mar, en este primer gobierno que él tiene que luchar por las sublevaciones de otros militares, ¿ok? Recuerden que el Perú ya es una nueva nación y todos quieren tener algo de poder, ¿no? Y es obvio que va a haber, va a haber amotinamientos, levantamientos de otros militares que no han obtenido el poder, ¿no? Recuerden que José de la Mar es elegido, pero otros militares también quieren ser presidentes en este nuevo periodo. Entonces, José Antonio de Navala, Huachaca, es justamente, es una sublevación de los indígenas de Iquicha, que quedan en Ayacucho, en Huanta, y ellos quieren obtener el poder. Esta sublevación fue una de las principales que tuvo que enfrentar José de la Mar. Y, y otro aspecto externo, ya para terminar su gobierno de José de la Mar, es lo que tuvo que enfrentar con el Alto Perú, ¿no? O Bolivia, ¿no? Lo que recientemente, ¿no? Recuerden que Bolivia fue creado recientemente, en esta época, y Sucre, justamente, Sucre es el primer presidente de Bolivia, ¿no? Bolivariano él, y luego la misma gente de Bolivia ya en estos años empieza a no querer a José Antonio de Sucre. Entonces buscan la manera de sacarlo del poder a Sucre, y justamente muchos nacionalistas nacidos en Bolivia recientemente buscan sacar a Sucre del poder, ¿no? Entonces Sucre logra salir del poder, ¿no? Hay un motín en Bolivia, lo expulsan a Sucre, y Sucre, en su afán de venganza, indica que el Perú es justamente el enemigo a enfrentar, ¿no? Y esto se le quedó a una gran parte de los bolivianos de aquel entonces, ¿no? Los que ahora buscaron justamente apoderarse de cierta parte del territorio peruano de aquel entonces, ¿no? Lo cual no llegó a mayores, ¿no? Se firma el Tratado de Piquiza, y el cual
acuerda la salida de todos los lugartenientes, de todos los militares de Bolivia para que desalojen. Ya para aquel entonces, las tropas de la Gran Colombia y el Perú estaban invadiendo Bolivia. Y con este tratado de Piquiza hacen que se vayan, ¿no? No pasó a mayores. Hubo un pequeño enfrentamiento con la Gran Colombia, ¿no? ¿Okay? El Congreso acepta la renuncia de Sucre oficialmente, ¿no? Bolivia acepta, ¿no? Ni bien salimos de la retirada de la Gran Colombia y de las tropas peruanas de Bolivia, se quiere ahora enfrentarse a la Gran Colombia. Es decir, ahora hay un enfrentamiento con el mismo ejército que estuvo invadiendo Bolivia, peruanos y de la Gran Colombia, ahora va a haber un enfrentamiento con la Gran Colombia, ¿no? Entonces, Bolívar, desde la Gran Colombia, le reclama al Perú territorios que a su parecer deberían formar parte de la Gran Colombia, ¿no? Por ende, aquí Bolívar reclama Jaén para la Gran Colombia y parte de Maynas también para la Gran Colombia, ¿no? Maynas, lo que actualmente es Loreto, ¿no? Sucre, perdón, Bolívar indica que Perú tiene una deuda por conceptos de pago por la independencia. O sea, por habernos independizado teníamos que pagar una deuda, ¿no? Teníamos una deuda con Argentina, teníamos una deuda con Chile, al ejército chileno, teníamos una deuda con la Gran Colombia, teníamos una deuda con Bolivia inclusive, pues porque tanto por la parte de Simón Bolívar y por la parte de San Martín, por habernos liberado, teníamos que pagar dicha campaña militar, ¿no? ¿Ok? Y se tomó como pretexto, ¿no? Para este tipo de pago de dinero o la deuda que tenía Perú con estos países, ¿no? La Gran Colombia indica que Perú le debe por haberlo liberado y oficializa una guerra en 1828, ¿no? Perú, por su parte, obviamente va a la guerra eh, y logra capturar justamente territorios y ganar ciertas batallas con la Gran Colombia, ¿no? Eh, Justamente las tropas peruanas logran tomar la ciudad de Guayaquil, ganando una pequeña batalla ahí, la batalla de Guayaquil, justamente en base a este hecho que Perú logra, vamos a decirlo así, derrotar a las huestes de la Gran Colombia. La Gran Colombia pide una pequeña, vamos a decirlo así, una pequeña paz para poder remediar este enfrentamiento. ¿Ya? Ok, a ver, continuemos. Entonces, al verse acorralado la Gran Colombia y la posesión de Guayaquil por parte de tropas peruanas, eh, piden una negociación, ¿no? Este, eh, José Lamar justamente tiene mucho que ver con esta victoria peruana, sí, tiene varias campañas, principalmente la marítima y la terrestre, la cual logra tomar varias ciudades de la Gran Colombia, y luego se llega a un acuerdo, ¿no? El acuerdo final justamente es el llamado Convenio de Girón. En el Convenio de Girón, Perú sale de Guayaquil y de Loja, que también había tomado. José de la Mar justamente eh, recibe ciertas comunicaciones de la Gran Colombia, en la cual pide la retirada del ejército peruano de Guayaquil y de Loja, y a cambio justamente ya no se tomarían los territorios de Maynas, ¿no? Principalmente de Loreto, ¿no? ¿Ok? Entonces, prácticamente el territorio peruano no logra grandes cambios, se queda tal cual con los territorios justamente, vamos a decirlo así, los cuales fueron solicitados por la Gran Colombia. Al final, la Gran Colombia no logra arrebatarnos esos territorios y más bien dejamos prácticamente con este convenio de Girón todo como está. Se retira de Guayaquil y Loja las huestes peruanas
Y José de la Mar justamente recibe una carta de Agustín Gamarra que solicita que José de la Mar sea expulsado del territorio peruano por esta situación, por esta guerra con la Gran Colombia. A pesar de que ganamos, vamos a decirlo así, ganamos y no hubo mutilación de territorial, Agustín Gamarra pide la deportación de la Mar, lo cual justamente logra justamente eh, la caída de la Mar, ¿no? Acompañado justamente de otros socios como Antonio Gutiérrez y Andrés de Santa Cruz, y Agustín Gamarra logra destituir a José de la Mar, adjudicándose el gobierno y siendo el segundo presidente de este primer militarismo, ¿no? Entonces entramos al gobierno de Agustín Gamarra. El triunvirato, o sea, tres personas principales, ¿no? Andrés de Santa Cruz, Antonio Gutiérrez de la Fuente y Agustín Gamarra logran derrocar a Lamar, lo cual lo deportan a Costa Rica y asume el poder, ¿no? Como presidente tenemos justamente a Agustín Gamarra y vicepresidente Antonio Gutiérrez de la Puente, ¿no? Andrés de Santa Cruz también juega un papel fundamental, ya que él tiene un proyecto junto con autoridades bolivianas de realizar un pacto, una unión, para poder justamente recuperar el territorio de Bolivia, ¿no? Para el Perú, ¿no? El objetivo de esta confederación, que se llamó posteriormente la Confederación Perú-Boliviana, era justamente unirse, ¿no? Pero salió mal esta unión, ya que solamente duró 3 años. Ahora lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Y además, otro error de justamente de Andrés de Santa Cruz, que al momento de unirse, obviamente uno quiere expandir territorio, ¿qué es lo que hace? Divide el territorio en tres grandes zonas, lo cual fue un primer error de tantos que tuvo para que esta confederación Perú-Boliviana fracasara y solamente durara 3 años. Si bien benefició en buena parte al Perú, también otras partes también perjudicó. Mucho de esta confederación Perú-Boliviana tuvo su fracaso gracias a la mala política de Andrés de Santa Cruz, ¿no? Ahora, cuando ingresa al poder Agustín Gamarra, tuvo opositores. Francisco de Paula de Vigil eh, hace bastantes acusaciones del gobierno corrupto de Agustín Gamarra, ¿no? ¿Sí? Estos tres personajes, Gamarra, su vicepresidente Antonio Gutiérrez Lapuente y sobre todo Andrés de Santa Cruz, empiezan a hacer una corruptela tremenda. Y Francisco de Paula González Vigil es un personaje que desde el Congreso hace denuncias tras denuncias en todos los foros del Congreso contra el gobierno de Agustín Gamarra, ¿no? Y ahí él viene un famoso dicho, ¿no? Yo debo acusar y yo acuso. Yo debo acusar y por eso acuso, ¿no? Esa es la famosa frase que él indicaba, ¿no? Francisco de Paula González Vigil contra el gobierno de Agustín Gamarra, que comenzó justamente derrocando a la mar, usando a la mar y deportándolo, y entrando en un gobierno, uno de los gobiernos más corruptos que se podría decir de la historia, ¿no? Fue un gobierno muy autoritario, muy corrupto, se hizo más préstamos del extranjero, sobre todo Inglaterra, y se acrecentó la deuda externa, mucho más. No se pagaron los intereses, ¿no? Otros políticos también denunciaban a Gamarra, ¿no? Como tenemos Felipe Parra Aliaga, pero un poco más conservador, pero Francisco de Paula era mucho más incisivo, ¿no? ¿Ok? Uno de los aspectos, si bien hubo corrupción, vamos a verlo así, se hizo algunas obras para poder, entre comillas, maquillar la corrupción, ¿no? Maquillar la corrupción y hacer que el pueblo se sienta, vamos a decirlo, que no tenga que estar reclamando al gobierno. Uno de los aspectos internos que hace a Agustín Gamarra es la creación de un nuevo departamento, el departamento de Amazonas, ¿no? En la zona de Maylas lo divide, Loreto, y crea el departamento de Amazonas, ¿no? Justamente ordena a la Casa de la Moneda de aquel entonces para que justamente se cree una nueva moneda, se haga una nueva administración y todo ello, ¿no? Y en materia educativa,
él crea el colegio militar, abre el colegio militar, reorganiza el colegio San Carlos, que era de varones, y funda el Ateneo del Perú, que justamente es el inicio de nuevas universidades, ¿no? De aquel entonces. Pero esto lo hizo para que justamente, entre comillas, el pueblo no estuviera reclamándole todo el gobierno autoritario que tuvo Agustín Gamarra, ¿no? Este, algo, algo que hizo su caída fue el Tratado Larrea-Gual, ¿no? Este tratado lo firma José Larrea y Pedro Lagual, por eso se llama así, entre Perú y la Gran Colombia, y justamente para el objetivo de este tratado era inicialmente poner ya los límites finales ya con Perú y la Gran Colombia, es decir, con Colombia, Ecuador y Perú, ¿no? Pero todavía se seguían denominando la Gran Colombia. Pero aquí hubo un problema, chicos. El Tratado de la Rea-Gual, que inicialmente era para definir los límites, tuvo una lamentable, justamente, interpretación. El tratado indicaba de que se tenía que hacer los límites entre Perú y la Gran Colombia, pero tomando en cuenta la base del virreinato. Por lo tanto, eh, se pierde territorio que según el virreinato le pertenecía al Perú, ¿no? Perú pierde Guayaquil, Perú pierde parte del territorio de la Amazonía, pero conserva territorios como lo que actualmente es Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no? Eso justamente queda para el Perú, pero para la Gran Colombia queda Guayaquil, ¿no? Guayaquil, a pesar de que eso pertenecía al virreinato del Perú, ¿no? Del virreinato del Perú. Recuerden que la Gran Colombia es parte del virreinato de Nueva Granada, así se llamaba antes de justamente llamarse la Gran Colombia. Ahora, por este tratado, la Reagual, Luis de Obregoso eh, intenta derrocar a Agustín Gamarra y logra hacerlo, ¿no? Tomando como base de su derrocamiento haber firmado el Tratado Larrea-Gual, ¿no? Haber permitido que se pierda territorio peruano, ¿no? Por una mala interpretación de lo que son los límites a través del Virreinato del Perú. A pesar que varias ciudades eran parte del Virreinato del Perú, Agustín Gamarra cede en este Tratado Larrea-Gual hacia la Gran Colombia. Entonces, esto lo toma como sustento Luis de Orbegoso para derrocarlo, ¿no? Entonces, entramos al tercer y último gobierno de este primer militarismo, de Luis Orbegoso. ¿Cómo justamente nace, no? La Constitución de 1828 se dispuso de una formación de una convocatoria nacional, como acá indica, y justamente el presidente de ese Congreso, el que acusaba a Agustín Gamarra, Francisco de Paula González, rechazó cualquier sugerencia de Agustín Gamarra, porque obviamente era su enemigo, ¿no? Él acusaba de todo el gobierno corrupto, de todo el gobierno autoritario de Agustín Gamarra, y justamente, y justamente el Congreso elige a un nuevo presidente, que es Orbegoso. Orbegoso es elegido por el Congreso, tiene una tendencia un poco distinta a Gamarra, y por eso el Congreso lo elige, ¿no? Pero fue con apoyo también de Francisco de Paula González, porque era enemigo de Gamarra, obviamente, y que este tratado de la Rea-Gual también era vergonzoso, ya que se cedió territorio. A pesar de que conservamos muchas ciudades, se perdieron algunas ciudades y se tuvo que dar, por ejemplo, Guayaquil a la Gran Colombia. Guayaquil y Loja específicamente también, ¿no? Ciudades que actualmente son de Ecuador, ¿no? ¿Ok? En el aspecto interno, Luis Orbegoso tuvo que enfrentar golpes de Estado, por parte de Agustín Gamarra, nuevamente quería obtener el poder, quería retomar el poder que le había sido arrebatado, ¿no? Eh, y justamente sucede varios enfrentamientos, ¿no? Este, estos enfrentamientos que Gamarra no quería aceptar salir del poder, hizo que Orbegoso se refugiara en el Real Felipe, ya que Gamarra había puesto precios a la cabeza de Orbegoso, es decir, iba a pagar una recompensa porque quien matara a Orbegoso. Entonces, Orbegoso al enterarse de este complot, de este golpe de Estado que se iba a dar, se refugia en el Real Felipe, ¿no? En el Callao.
donde justamente este, de ahí dirige el gobierno Luis de Orbegoso, pero atrincharándose en el Real Felipe, ¿no? Justamente Orbegoso logra justamente derrotar a Gamarra y retorna a Lima para justamente seguir gobernando adecuadamente según ellos, ¿no? Durante este periodo, justamente eh, se da la derogación de la Confederación Perú-Boliviana, ¿ok? Y sucede, se quiere una cooperación de Bolivia, pero no de la forma de que Santa Cruz quería, ¿no? Dividiendo el país, ¿no? Orbegoso lo que quiere es una cooperación de Bolivia para, de tal manera, no una unión entre dos países, sino una cooperación entre ambos para poder desarrollarse ambos países. No como la idea de Santa Cruz, que quería, entre comillas, unir territorios, pero al final dividió los territorios, ¿no? Un territorio en el norte, un territorio en el sur y un territorio en el este, y que de esa forma iba a haber tres gobernantes, ¿no? O sea, prácticamente dividir el país en tres, ¿no? En dos el Perú más Bolivia, tres territorios, tres nuevos países, por decirlo así, ¿no? Perú Norte, Perú Sur y Alto Perú o Bolivia, ¿no? Eso es lo que quería Santa Cruz. Orbegoso no, Orbegoso quería una cooperación netamente boliviana para poder hacer justamente poder desarrollarse ambos países. Luego, en este gobierno de Luis Orbegoso, sucede un acto muy interesante, que es el abrazo de Maquinguayo. Maquinguayo queda en lo que es Jauja, ¿no? Lo que es el departamento de Junín actualmente, ¿no? Se llama el abrazo de Maquinguayo porque justamente se dio un abrazo entre dos grandes generales entre dos grandes generales en este lugar, ¿no? Entre Orbegoso y Bermúdez, ¿no? Eh, Bermúdez, ¿quién era Bermúdez? Bermúdez era otro militar que había luchado junto con Orbegoso, junto con Gamarra, junto con Lamar en la guerra de independencia. Bermúdez también quería tomar el poder. Fue justamente, también que hizo un alzamiento en armas contra el gobierno de Luis Orbegoso, pero se llegaron a negociaciones con, con Orbegoso y Bermúdez y Orbegoso en Jauja, en Maquinguayo, se abrazan para justamente terminar con esta rivalidad, ¿no? Y por eso se llama así, ¿no? El abrazo de Maquinguayo. Bermúdez y Orbegoso se abrazan, indicando de que se tenga la paz, ¿no? Entonces, al haberse dado esta paz en cual Bermúdez ya no iba a instigar al gobierno de Orbegoso, entonces se le da privilegios a Orbegoso, ¿no? Se le da justamente algunos nombramientos, como se le asciende de cargo, ¿no? Ya es un coronel, de coronel justamente pasa así va ascendiendo, ¿no? Y luego a general, ¿no? Es ascendido a general Bermúdez, ¿no? Con lo cual Bermúdez se siente que ha ganado, ¿no? Por lo menos algo de poder en este gobierno de Orbegoso. Finalmente, finalmente el gobierno de Orbegoso termina con otra insurrección, otro complot en contra de este gobierno, el cual lo hace Felipe Santiago de Salaverry. Salaverry busca derrocar al poder Orbegoso. Orbegoso pide la ayuda de Bermúdez, al final no se logra concretar esta ayuda de Bermúdez hacia Orbegoso, y situación que es aprovechada por Salaverry, y el 22 de febrero de 1835 se autoproclama jefe de la República, es decir, se tenía dos presidentes, ¿no? Uno en el norte y uno en el sur, ¿no? Vamos a decir, ¿no? En el sur, Luis de Obregoso estaba haciendo algunas acciones, y Felipe Salaverry aprovecha su ausencia y se autoproclama en Lima como presidente del Perú, ¿no? El cual es justamente, se levanta en armas, y él es considerado el presidente más joven del Perú, ¿no? Y también el presidente más joven en morir, porque solamente
duró 3, 4 años, ¿no? Su gobierno, entre comillas, ¿no? Entonces, a la par iba gobernando con Orbegoso el Perú, ¿no? Supuestamente, ¿no? Pero esto no duró mucho, como les digo. Y oficialmente en ese año, 1835, Orbegoso y Salaverry se le consideran como presidentes, ya que Felipe Santiago de Salaverry, al autoproclamarse jefe de Estado y con la ayuda del Congreso, el Congreso le acepta, gran parte del Congreso le acepta, pero no es tanto una oficialización del todo, ¿no? Pero sí tiene el apoyo de cierta mayoría del Congreso, con lo cual el Perú tenía nuevamente dos presidentes, ¿no? Gobernados a la vez. Y que esto aprovecha también Andrés de Santa Cruz para justamente hacer una división, Perú Norte, Perú Sur, para luego, junto con Bolivia, formar la Confederación Perú-Boliviana, en la cual Perú estaba dividido en dos grandes sectores y Bolivia iba a ser el tercer sector, en la cual Santa Cruz quería ser gobernante vitalicio, un presidente por 10 años él buscaba, ¿no? El cual esto conllevó a un rechazo total, sobre todo de otras naciones. Muy bien, eso lo vamos a ver ahora, la Confederación Perú-Boliviana, en el tema número 5. Muy bien, vamos a contestar rápidamente antes de comenzar la aplicación. Entonces, resumen, el primer militarismo es un periodo en el cual tres militares de la victoria, de la independencia del Perú, gobiernan. ¿Sí? Y sobre todo en el tercero se gobierna un cuarto a la vez, ¿no? Que es Salaverry, pero al final este presidente muere joven, ¿no? Voy a tomar asistencia. Eh, Rosa, ¿cuál era tu apellido? Rosa Guamán, perdón. ¿Sí? Para ponerlo. Rosita, confírmame para poder. Rosa Guamán era tu apellido. Sí, para ponerlo acá. Ya está. Siendo la 9:37 se toma asistencia. Este tema número 4 de historia. Muy bien, comencemos con los ejercicios. Ya, por favor, participen para poder tener su nota de participación. Luego de aquí hacemos el tema número 5, que es la Confederación Perú-Boliviana, que es un tema rápido, no se van a ver que es rapidísimo, lo hacemos en 30 minutos a lo mucho. Muy bien, primera pregunta, las pretensiones de Bolívar para incluir como parte de la Gran Colombia los territorios peruanos de Tumbes, Jaén y Maynas terminaron con él. Le puso fin a este conflicto de la Gran Colombia con Perú? ¿Qué tratado puso fin a este conflicto entre justamente la Gran Colombia y el Perú, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta? Ajá, muy bien, Roberto. El convenio de Girón. El convenio de Girón. Muy bien, Roberto. Convenio de Girón. Dos, denunció el gobierno autoritario del mariscal Agustín Gamarra y concluyó el discurso con su frase: yo debo acusar y yo acuso. Bueno, lo mencioné, este personaje que era del Congreso, ¿sí? La letra D, Francisco de Paula y González Vigil, ¿no? Francisco de Paula González Vigil. Su famosa frase: yo debo acusar, yo acuso. El gobierno de Agustín Gamarra fue autoritario, fue muy corrupto, se pidieron más préstamos, como le digo, en Inglaterra, y entre comillas hizo pequeñas obras, eh, impulsó el colegio militar, ¿no? En educación hizo otros actos, pero que más que todo era, vamos a decirlo así, cortinas de humo, ¿no? Tres, señala la característica del gobierno de Gamarra. ¿Tiene como referencia los últimos tiempos coloniales? No. ¿Tiene un origen de primer Congreso Constituyente? Obtuvo el territorio de Jaén en 1826, es la referencia para ese inicio. Se desarrolló un gobierno autoritario ejecutivo fuerte. Sería la letra E, es un gobierno autoritario, corrupto, podemos agregar a esta sección, ¿no? La E, muy bien. En la pregunta número 4, dice, durante el primer militarismo, el cual dura acá está justamente el periodo, ¿no? Primer militarismo es de tres militares, ¿no? Y dura entre 1827 y 1845, que fue el último gobierno de Orbegoso, ¿no? Dice acá, Santa Cruz convoca elecciones para el segundo Congreso peruano, señala quién fue elegido nuevamente como presidente, ¿no?
Obviamente, Francisco de Javier Pérez. así es, Javier Francisco de Luna y Pizarro. Nuevamente es elegido presidente, ¿no? En el primer Congreso Constituyente de 1821, Luna Pizarro es el primer presidente del Congreso y en este año, 1827, nuevamente es elegido por segunda vez presidente del Congreso. ¿Sí? ¿Quién me contestó aparte de Puma? ¿Quién me contestó? Eduardo, pues. Eduardo. Muy bien, Eduardo. Participen los demás, por favor, ya sea por el chat o por el micrófono. 5. Las tropas peruanas durante la guerra contra la Gran Colonia, ¿qué invadieron? Invadieron dos ciudades principalmente, pero la más importante fue, muy bien, Roberto, Guayaquil, ¿no? Kiara también está contestando, muy bien, Guayaquil, en este caso, la letra D. También invadieron Loja, ojo, también invadieron Loja, bellísima ciudad actualmente. 6. Durante la guerra contra la Gran Colombia, en la campaña terrestre perdimos las siguientes batallas. Ah, bueno, no mencioné las batallas en la campaña terrestre. A ver, voy a ponerle acá rápidamente. Hay dos campañas, la marítima y la terrestre. Y en la terrestre, en la marítima se pudo ganar, pero en la terrestre hubo derrotas, ¿no? Se realizaron dos batallas, la batalla de Saraguro y la otra batalla en la cual perdimos, la batalla de Portete de Tarqui, también se perdió, ¿no? Se perdió esas dos batallas, ¿no? Portete de Saraguro sería la respuesta, o Saraguro y Portete. ¿Cuál es la respuesta? La letra, ajá, la letra E, la E. Muy bien, Roberto. Kiara también está contestando, muy bien. La 7 dice, ¿por qué se consiguió con la firma del Tratado de Piquiza? Rosa dice la E, la admisión de Sucre, la unificación del Alto Perú y el Bajo Perú, la presidenta de Gamarra, el inicio de la guerra contra la Gran Colombia, el poder presidencial de José de la Mar. ¿Cuál creen que sea la respuesta? En la 7, en la 7. El Tratado de Piquiza, a ver, ¿qué es lo que buscaba? Tratado de Piquiza, tenemos acá, eso fue al comienzo, el Tratado de Piquiza, a ver, vamos a ver acá, disculpen, vamos a ver rápidamente, antes de terminar. Piquiza. El Tratado de Piquiza se acordó la salida de todas las tropas de Colombia, colombianas y peruanas de Bolivia y la reunión de un congreso para aceptar la renuncia de Sucre. Que eso logró la salida de Sucre, ¿no? En este caso, podríamos indicar, ¿no? La dimisión de Sucre, ¿no? Sí, era la E, la dimisión de Sucre, la salida de Sucre en este caso. ¿Sí? La 8 dice, el caudillismo durante el primer militarismo se caracterizó por caudillismo, bueno, militares básicamente, regular sus relaciones comerciales, definir sus fronteras, promover la integración, fomentar la libre determinación y la inestabilidad política y guerra civil. ¿Qué se creó? Justamente por la E, la inestabilidad política y las guerras civiles. Todos los militares querían tener el poder. Todos de militares. Muy bien, para terminar esta parte, dice acá, en la número 8, para terminar, ya habíamos visto la inestabilidad política y civil. Por último, en 1828 se llevaron a cabo varias sublevaciones campesinas en contra del régimen republicano con el apoyo de militares españoles. Esta rebelión se dio en el departamento de, a ver, una de las principales rebeliones fue justamente en el primer gobierno, acá está, vamos a, en el aspecto de la sublevación pro-realista, o sea, españoles con indígenas, fue justamente en Iquicha, la rebelión de Iquicha, queda en la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. José Antonio de Navala, Huachaca, un indígena que logró ser eh, militar, ¿no? Militar, un indígena militar bien respetado, ¿no? Inclusive, si logran ir a este pueblo, hay una estatua con el nombre.
en honor a este militar, ¿no? Militar este indígena, ¿no? La mariscala fue esposa de, bueno, acá hay una historia, este, ya. La mariscala, a ver, la mariscala es un personaje muy importante que justamente fue en el segundo gobierno militar. Es la esposa de Agustín Gamarra, se llamaba así la mariscala, y ella justamente protegió a su esposo en varias acciones en contra de él, ¿no? Y justamente es una de la parte de su tarea, de su evaluación, de este personaje, ¿no? Doña Pancha Gamarra, ¿no? O Francisca Gamarra, la mariscala, ¿no? Esposa de, eh, de, este, de justamente Agustín Gamarra, ¿no? Le hacen una relación o una correlación con Nadine Heredia lo que es actualmente, ¿no? Nadine Heredia, recuerden que es la esposa de Ollanta Humala, ¿no? Que viene a ser un familiar, ¿no? Igual, doña Ignacia Gamarra era una prima de Agustín Gamarra, una prima en segundo grado, pero al final se casa con él, igual tipo Nadine Heredia, ¿no? Era una prima lejana, prima o tía lejana de Ollantumala. Se casan y también gobierna junto a Agustín Gamarra. Pero esta mariscala se vestía más que todo de militar, ¿no? Y parecía que co-gobernaba con su esposo, ¿no? Por eso se le hace una alusión también a Narín Heredia, que también se le decía que en realidad Ollantumala no gobernaba, sino era Nadine, ¿ok? Muy bien. Su tarea de este tema número 4, las preguntas, junto con la lectura de Pancha Gamarra, la Mariscal, ¿no? Ahí tienen sus cinco preguntas. Muy bien, vamos a detener la grabación acá, vamos a detener acá, antes de, ¿sí? Antes de justamente ello, ¿no? El repaso final, a ver, la uno la B, Convenio Girón, la 2 la D, Francisco de Paula González Vigil, la 3 la E, se desarrolló el gobierno autoritario ejecutivo fuerte, la 4 la C, Francisco Javier Elena Pizarro, la 5 la D, Guayaquil, la 6 la E, Portete de Taquiri y Saraguro, la 7 la E, la dimisión de Sucre o la renuncia de Sucre, que es lo mismo, la 8 la E, la inestabilidad política y guerras civiles, ¿no? Interna, ¿no? Eh, 9 la E, Ayacucho, justamente, y 10 la mariscala fue esposa de Agustín Gamarra, en este caso Gamarra, ¿no? Ok, recuerden su tarea y su evaluación correspondiente. Muy bien, vamos a